¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy muy contento porque me estoy conectando desde Ciudad de México hasta San Luis Potosí. Y les voy a presentar a una desconocida del día de hoy, que a partir de hoy ya no va a ser desconocida. Ella es Lau Flores y ella es multifacética y yo diría que un poquito hiperactiva. Se dedica a hacer muchas cosas. Entre otras, está desarrollando actualmente su marca personal como Lau Flores. Ahorita nos va a explicar exactamente por qué se quiso llamar Lau Flores en vez de Laura Flores. Pero, entre otras cosas, ella da servicios que yo creo que todas las personas necesitamos, que son servicios para ver cómo mejoramos mejor nuestra lana, nuestras finanzas, nuestra plata, y para saber cómo nosotros podemos prevenir riesgos, cómo podemos ahorrar, cómo podemos tener un patrimonio. Pero no solo se dedica a eso, sino que también tiene una empresa de capacitación, de consultoría, que está relacionada con los servicios administrativos, con el desarrollo humano. Y yo sospecho que en la noche duerme, eh, pero bueno, pues hace muchas cosas. Y me gustó mucho su estilo. Llevo unos minutitos platicando con ella y creo que puede enseñarnos muchas cosas. Creo que nos puede agregar mucho valor y seguramente que vamos a entender cosas acerca de nuestras finanzas personales, en lo que ella es especialista, y adicionalmente también le ayuda a las organizaciones pues para desarrollar a todo ese talento que tiene. Así que para mí es un honor el día de hoy presentarles a Lau Flores. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto desde aquí para la nación. San Luis Potosí. Está muy bien, porque era lo que me platicabas, ¿no? Que gracias a la tecnología no solo atiendes en San Luis Potosí, sino que además puedes dar servicios a nivel nacional. Y hoy en día tenemos esa gran ventaja con las redes que podemos estar ahí acompañando a todos desde donde se ubiquen. Está excelente. De verdad, muchas gracias, porque yo sé que eres muy ocupada y tomarte un ratito para venir a platicarnos y para venir a asesorarnos, pues está genial. Entonces, voy a empezar con las preguntas, así que si estás listas, te voy a bombardear con preguntas, ¿eh? Espero estar lista. Échamelas. Ok. La verdad es que lo primero es que eh, a mí siempre me llama la atención primero la persona y luego su actividad, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que me contaras tu historia, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que detona que seas esta emprendedora y que estés haciendo un proyecto y otro? Y bueno, y además, pues pudiste haberte dedicado a vender papitas, ¿verdad? Pero no, o sea, te dedicas a hacer un apoyo, yo podría decir que hasta social, ¿no? Y le ayudas a personas a que puedan prever su futuro y le ayudas a organizaciones a que puedan desarrollar a las personas y a su personal. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo es que llegas a esto? Mira, pues lo de las papitas casi, casi latinas. Lo que sí es que desde muy joven sí fui muy hiperactiva. Hasta parece que por ahí, en algún lugar me andabas vigilando. Tenía yo esa gran dinámica de ser siempre, eh, muy emprendedora, ¿sí? Eso es algo que yo creo que traigo de esa manera de crecer. Entonces, me aprendí que con los negocios podemos ir teniendo un poquito de dinero, y desde muy joven empecé en uno y otro negocio. Cuando salí de la universidad, yo estudié administración con un enfoque en mercadotecnia. Mi idea era dedicarme a la mercadotecnia porque amaba los negocios, pero la vida me llevó, de manera, eh, estudiantil, enfocarme en la parte de los recursos humanos. Entonces, hice mis prácticas en recursos humanos y ahí me quedé. Entonces, mi deseo era mercadotecnia, pero me quedé trabajando en los recursos humanos. Entonces, a veces así nos va poniendo la vida a caminos donde, pues, hay que entrarle, ¿no? Entonces, yo agradezco porque todo este tiempo que estoy hablando desde el 2007, o sea, ya tiene casi 20 años que empecé en la formalidad, son 18 años, y empecé así en recursos humanos. Entonces, en recursos humanos fue muy dinámico, conoces gente, conoces que pues las empresas sin el personal no fluyen, y todo eso, pues, viene capacitación, viene la parte de
de creación de proyectos, el correr personas también es algo que no me gustaba, pero que también me tocaba. Y ya después, pues tuve algunas gerencias, estuve en varias empresas importantes en el área de servicios, donde me permitieron desarrollarme más. Y, pues, ya tener las gerencias, pues, para mí fue también tener todavía un concepto más amplio de negocio, porque entonces ya entendía que toda empresa, pues, requiere tener buenos ingresos, pero también poder proveer a sus trabajadores de buenos recursos para trabajar en ese crecimiento continuo, y me encantó. Con la pandemia, yo creo que muchos crecimos, y en mi caso, o decrecimos. En mi caso, fue experimentar nuevamente el área de negocios. Incluso fui, directora de una marca de cosméticos, donde, pues, la necesidad de generar ingresos me llevó a tener que otra vez impulsarme en ideas y apoyarme un poquito de lo que me gustaba en mercadotecnia para poder crecer. Y ahí fue cuando, yo decido empezar a involucrarme en el área de finanzas, ¿sí? Y empecé a dar asesorías ya con ciertos clientes y me suelto de ser trabajadora, o sea, porque sí mucho tiempo fui trabajadora y en el 2020 decido estar independiente. Conocí una empresa aquí en San Luis Potosí que se llama Proyecta Tu Futuro, que me abrió las puertas como alianza para poder dar asesoría financiera. Y eso me apasionó, porque algo que yo he aprendido en todos estos años es que siempre que ayudamos a la gente, pues queda como esa sensación de que algo haces bien. Y entonces cuando empieces a ver que realmente en esta vida nadie nunca nos enseña cómo manejar el dinero y que no estamos preparados para una eventualidad que pueda cambiar nuestras vidas, es que yo conecto con Proyecta y me tatúo ese propósito también, el ayudar para que las personas en algún momento no padezcan por no haber planeado, ¿no? Lamentablemente la vida también me puso pruebas difíciles, ya cuando yo era asesora, y en carne propia experimenté que es bien importante sí tener ese respaldo, ¿no? Entonces, ahora cuando me acerco con mis asesorados, yo les digo, bueno, no solamente te voy a hablar de lo que a mí me enseñan, de lo que es mejor para ti, tus finanzas, ni que si tienes que cortarle el lastito hormiga o no, pues yo no te voy a decir que sí hagas y que no, te voy a orientar, pero lo que sí voy a cuidar es que tú el día de mañana no sufras por no haber tenido una finanzas bro que lo comentamos en algún lugar, que te pueda decir, ¿sabes qué? Algún día, si te pasa algo, vas a estar preparada. Ujú. Wow, wow, qué bonito y me encanta cómo vas contándonos que la vida te va llevando por lo que en un principio pensabas que era tu pasión y tu vocación y te va llevando por otros lados, pero yo creo que al menos ahora, pues finalmente estás conectada, ¿no? O sea, tuviste que pasar por ese proceso de sensibilización de la parte humana de las organizaciones para que después empezaras a entender esta cuestión de las finanzas y después estoy seguro que ahora, pues en este negocio que tienes y yo creo que eres la primera o la segunda persona de todos los que he entrevistado que me dicen, no, es que estoy muy interesado en hacer un branding personal. Y entonces, pues esa parte de la vocación de la mercadotecnia, ahora la tienes que poner en práctica justo para que ayudes, pero que además pues seas una figura reconocida y pues todo eso yo creo que es marketing, ¿no? Y eso está muy bien porque cómo se darían cuenta de cómo puedes ayudar a las personas si no te conocen, ¿no? Entonces eso está padrísimo. Cuéntame, cuéntame un poquito más acerca de, entiendo muy bien esta parte de, oye, pues querer ayudar y ver si las personas tienen algún imprevisto, algún inconveniente, pues que puedan estar de alguna manera protegidas, pero pues cuéntame un poquito, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo los ayudas? Me llamó mucho la atención, antes de empezar a grabar, que me decías, es que no nada más es ofrecerle un producto, ¿no? Sino que es esta parte de hacer una verdadera asesoría, saber cuáles son tus situaciones particulares y cómo tú
en lo particular, que al final de cuentas es un trabajo con personas, cómo tú en lo particular puedes hacer una mejor planificación financiera. Justo, y ese ratito que no te expliqué la de mi nombre, bueno, soy Lau Flores precisamente porque para mí es una manera de entrar en confianza, ¿no? Y sabemos que hoy en día hablar de dinero nos da dudo. Entonces, para mí es decir, en lugar de Laura Flores y ay, me da miedo que me vaya a decir o me va a regañar, pero piensa que los va a regañar, todo puede regañar. Pero sí, el que tengan esa confianza de decir: "¿Sabes qué? Vengo a contarte lo que me pasa y cómo es que estoy manejando hoy en día mis finanzas". Y es ahí donde yo arranco, porque y me gusta transmitir esa confianza. Yo siento que cuando ya podemos hablar fríamente de cómo están nuestros números, que realmente empecemos a hacer cuentas, que trabajemos en un presupuesto, nos va a ayudar un poquito a ordenar cómo es que queremos estar y a dónde queremos ir. Es como el entender el aquí y el ahora, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo empezar porque nadie nunca nos enseña. Entonces, en esa pasión que yo te digo, encontré eso, o sea, en el enseñar, en decirte, ¿sabes qué? Te voy a ir guiando paso a paso, no con el objetivo, como tú dices, de decirte: "Ay, me tienes que comprar este servicio, o tienes que tomar este instrumento, o tienes que invertir aquí", sino yo entenderte a ti, cómo es que tú actualmente te sientes, cómo es que actualmente estás manejando tus finanzas y cómo es que tu dinero no se queda en tu bolsillo, porque muchas de las veces y hoy en día, como estamos como en generaciones y que está haciendo esta transición de que cada vez nos hacemos más viejitos y hay menos jóvenes, pues nos damos cuenta que también hoy en día hay muchas responsabilidades y a veces no sabemos cómo priorizar eso. Entonces, entender el presupuesto, saber cómo explicarlo de cómo se debe manejar y ya en el momento cuando ya estoy en asesoría, que ya lo veas tú realmente cómo en ti está ya es cuando hay kids que me dicen: "No, Lau, es que yo pensé que estaba peor", ¿no? O hay kids que me dicen: "Yo pensé que la verdad me iba bien chido", y ya cuando se le saco el pañuelo, bueno, esta va a ser la terapia del dinero, pero esa llora ahorita, pero nos ponemos a trabajar después, ¿no? Porque, pues, es una realidad que cuando vamos a empezar a hacer cambios al inicio va a pesar, porque todo lo que al inicio es difícil, cuando va, ya en futuro de o en el rodar para llegar al destino, se va poniendo más fácil, ¿no? Y que tengan esa mente abierta también de que si al inicio se te está poniendo fácil es porque algo no estamos haciendo bien, ¿no? No quiere decir que quiero yo que seamos masoquistas ni nada de eso, pero sí el entender que todo cambio necesita una disciplina y yo me encargo de que cuando platico contigo o con todas las personas que están, lo veamos de una manera más sencilla, porque luego a veces creemos que los cambios siempre son complicados. Me encanta. Me encanta todo lo que dices. Ya ahora sí entendí esto del Lau, me parece muy bien tener esta cercanía, esta cuestión de amistad, que finalmente, fíjate que, bueno, yo no, obviamente no lo sabía porque no había platicado contigo, pero justo cuando pensé en el podcast, pensé en, quiero hacer más amigos, ¿no? Y me encanta el formato porque me encanta escucharlos y hay gente que, bueno, es que tú te desenvuelves muy bien, parece que naciste para la cámara, pero hay gente que viene más nerviosa, ¿no? Y hay gente que dice, ay, no sé qué voy a decir. Y les digo, no, a ver, es como una plática entre amigos. Y la idea es que, bueno, estamos platicando uno a uno, pero la idea también es que esta plática la conozca la comunidad. Y me encantó esta parte que dices de Lau. Y me voy a quedar con una palabra que dices, que también creo que es muy relevante, porque me cuentas que cuando te sientas con el cliente, le haces preguntas acerca de cómo se siente. Y creo que eso es muy relevante porque creo que, pues, desde chiquitos, sobre todo si hubo carencias en la casa, que además por la propia economía mexicana, yo creo que mucha gente sufrió, si no pobreza extrema, pero pues sí carencias, ¿no? Eso de que no alcanzaba para la renta o que tuvieron que ir a empeñar algo o que les embargaron algo, ¿no? Y pues estas carencias hacen que reaccionemos de forma muy emocional al dinero, ¿no? Y entonces yo sí he visto gente que
que le cae así un poquitito de dinero y justamente por esas carencias, entonces sobrereacciona y entonces ahora con ese poquito de dinero piensa que es supermillonario y entonces va y se compra cosas que no debería comprarse porque no están realmente a su alcance o viceversa, ¿no? O sea, o se vuelven muy codos y hay como estas cuestiones, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo es esa parte de la emoción? Porque me gustó mucho ese verbo que utilizaste, ¿no? Es cómo te sientes. Entonces, ¿cómo es esa parte de la emoción y cómo tú como asesora puedes hacer que las personas se sobrepongan a esa emoción para que empiecen a tomar decisiones pues con más razón? Pues justo acabas de mencionar, ¿no? Muchas veces tenemos creencias limitantes eh, que vienen del sentir. Y es una realidad que hoy en día todo es con emoción. Por eso toda la mercadotecnia viene desde la emoción, ¿no? Que si vamos al café feliz o que si queremos los tenis que nos hacen volar o que si queremos tener esa bebida que une a la familia, entonces realmente es porque sí, o sea, existe esa conexión, ¿no? ¿Cómo yo lo utilizo a favor? En el hecho de conectar realmente con las necesidades reales que tenemos, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo sabemos. Entonces, el sentarnos, por eso te digo, es como una terapia del dinero, porque si de pronto es enfrentarte y a lo mejor tú quieres el iPhone 50 o ay, ya no ver qué, ya dije mal, Está bien, no te preocupes. o quieres tú, lograr algo económico porque crees que te va a dar ese estatus. En vez de decir, a ver, o sea, ya bien con tus números, pues sí, yo sé que lo quieres cuando puedes, pero si lo quieres mucho, mucho, mucho y es tu deseo y te va a hacer feliz, ¿cómo sí lo podemos hacer, no? El entender los pasos y no solamente tomar la decisión así porque ya estoy a un clic de comprar. O sea, enseñarte a que hay que enfriarnos tantito. Y es difícil, sí, sí es difícil, porque a lo mejor conmigo en asesoría en algún momento dicen: "No, Lau, sí, ya no lo voy a hacer", y ya saliendo ya dieron clic. Pero esto viene desde un seguimiento, ¿por qué? Porque en mi acompañamiento, doy una asesoría, pulimos números, vemos la manera en cómo tú estés cumpliendo eso y que, bueno, si vas a comprar o si vas a invertir, tengas tú también bien identificado tu 10% que debes dejar de colchón. ¿No? Y que sepas tú que si no lo estás dejando de colchón, entonces no es el momento, ¿no? Entonces, ahí viene el cómo trabajar eso. Sí, en mi preparación, y que es lo que te digo que me ha ayudado mucho el estar en el área de recursos humanos y en todos los cursos que he tomado en toda esta vida, pues me ha ayudado también desde la parte, pues a lo mejor, psicológica, entender un poquito al cliente para poder abordar de manera adecuada, porque no todos somos iguales, o sea, también todos tenemos diferentes deseos y también necesitamos que se nos hable de manera diferente y también necesitamos ver bancos distintos, ¿no? Porque me va a llegar a lo mejor un asesorado que me va a decir, a ver, demuéstrame con números. Y pues hacemos analíticos, ¿no? Pero entonces es yo adaptarme y con eso ya nada más, crear crear caminos distintos de acuerdo al cliente. Sí, claro, me parece muy interesante. Y bueno, pones este ejemplo del estatus del teléfono, ¿no? Pero luego no solo es el teléfono, ¿no? O sea, es el coche, es el lugar en donde vives, la escuela donde llevas a tus hijos, ¿no? Y la sociedad mexicana, porque de verdad es que hay otras sociedades que no son iguales. Yo tuve la oportunidad de vivir en 2 años en Rusia y la sociedad es bastante diferente que la sociedad mexicana. Pero la sociedad mexicana, al menos un bloque de la sociedad, sí es muy de esto del estatus, ¿no? Y entonces es que a mi esposa le llamaba mucho la atención porque en Rusia la mayoría de las escuelas son públicas, ¿no? Dice, apenas ahora empieza a haber escuelas privadas, pero toda la vida nada más eran públicas. Y le llamaba mucho la atención de que aquí, pues, platicaba con una señora, de, este, pues, de clase media, pues, del círculo en el que yo me muevo, clase media o clase alta, ¿no? Y entonces era así como que y siempre le decía a mi esposa: "¿Por qué me preguntan tanto que a qué escuela va mi hijo?". O sea, en Rusia ni siquiera existe esa pregunta, porque todo el mundo va a la escuela del barrio, ¿no? O sea, en Rusia ni siquiera existe la pregunta de: "¿A dónde mandas a tu hijo?".
¿no? Y le llamaba la atención, y entonces dice que una vez le le preguntó a una señora, le dice: "Ah, bueno, está bien, bueno, pues lo mandas a una escuela, es privada, sí". Y entonces que la señora le dice, pues sí, cuesta 4,000 pesos la escuela, o 10,000, o no me acuerdo, ¿no? Y entonces llega mi esposa y dice: "Ay, oye, que pagan 10,000 pesos por la escuela". Y me dice: "Es al año, ¿verdad?". Y le digo: "No, güerita, es mensual, eso es lo que paga la gente mensual". Y esa es una cuestión, muchas veces esa escuela no es de educación, es estatus, ¿no? Y a lo mejor, en vez de estar ahorrando para la universidad, que ahí a lo mejor sí es una cuestión de educación, estás minando esas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso me encanta que, fíjate cómo te ha llevado toda la vida para ir teniendo esta explicación que me puedes hacer, ¿no? O sea, es una cuestión que se tiene que hacer de forma personalizada, porque cada quien tiene sueños diferentes y es sensible a ciertos aspectos de la vida, que otros, ¿no? Y y me encanta todo esto que me vas platicando, ¿no? Esta cuestión de que está relacionado con las emociones y todo esto me gusta mucho. Me gustaría hacerte otra pregunta, porque sé que tienes otro negocio y sé que, parece que están desconectados, pero yo creo que tienen una conexión importante, ¿no? Que es esta cuestión de la consultoría y de hecho que, o sea, el nombre se llama, Servicios Administrativos y Desarrollo Humano, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo es que toda esta preparación que has tenido a lo largo de los años, desde ser administradora, luego tener esta pasión por el marketing, luego tener que trabajar en cuestiones de recursos humanos, te lleva a poder ayudarle a organizaciones a gestionar mejor estos servicios, gestionar mejor su desarrollo humano? Y cuéntame, desde tu perspectiva, ¿cómo es que todo está conectado? ¿Cómo conecta? Bueno, mi negocio es Familia Centro de Negocios y realmente hacemos servicios administrativos y desarrollo humano. Y en esta parte, ¿cómo conecta? Porque afortunadamente hoy en día, como veo personas, veo también empresarios. Entonces, en la parte empresarial, luego nos encontramos que necesitamos ayuda a veces para el desarrollo del personal, que necesitamos también crecer cierto volumen de ventas, que necesitamos crear procesos, porque pues las empresas grandes, porque mi enfoque es mucho en pymes. Entonces, las empresas grandes ya tienen una estructura, ya tienen sus metas, ya tienen KPIs, ya tienen todo nada más como para ir, en mejora continua. Y cuando somos emprendedores, decimos, bueno, yo quiero tener un negocio y en algún momento de la vida yo quiero que mi negocio sea parte de mi retiro. Entonces, de hecho, con muchos de mis asesorados me dicen, yo en algún momento yo pienso no dedicarle tanto tiempo al negocio y que me esté dando dinero, pero resulta que cuando ya empezamos a conocer el negocio me doy cuenta que no tiene estructura, entonces eso que hace que como empresarios estemos 24/7 en el negocio. Entonces, a veces nos cuesta delegar o nos cuesta cómo hacerlo porque no hay pasos, porque no tenemos gente responsable que nos ayude porque a veces no sabemos ni cómo contratarla. Entonces, en esa parte de la consultoría, que ese negocio ya tengo 10 años, justo este año cumplo 10 años con ese negocio, empecé así capacitando y hoy en día se convierte en una herramienta fundamental porque es decirte, bueno, empresario, te ayudo a que tú tengas a tu personal, te ayuda a que conozcas cómo está tu proceso, que te ayudo a que sepas cómo vender y cómo transmitir tu negocio también y que eso, pues, genere, ¿no? O sea, un negocio que no genera, pues, no es un buen negocio. Y por eso está amarrado con la asesoría, porque de alguna manera, pues, todo se mueve con el dinero. En alguna ocasión, bueno, en la secundaria, mi maestra de matemáticas decía: "Los números están en todos lados, así que si piensas que estudiando, aunque sea antropología o cualquier otra carrera, no vas a ver números, no es cierto". Igual el dinero está en todos lados. Si a veces no nos queremos expresar, pues también no nos expresemos, pero el dinero está desde, toma la decisión de salir de tu casa para ir al trabajo, ¿no? Porque tenemos que pagar el transporte, tenemos que pagar gasolina y hasta en la noche cuando queremos cenar, ¿no? Entonces, en todos lados está involucrado. Entonces, en esta parte de la consultoría es, hacerlo de una manera más estratégica en pro de muchas familias, porque en un negocio no solo es el dueño, es todas las personas que están debajo de él, ¿no?
todos los niños, no, a veces cuento los niños, viven en esta empresa son tantos niños, y pero así es como conectan, ¿no? En la parte del construir. Por eso mi eslogan como Lau Flores es: vive, ahorra y crece. Y tal cual como el negocio está muy conectado porque va en pro de desarrollo, capacítate, y la parte de la innovación, ¿no? El estar actualizándonos constantemente desde el área de ventas, desde el área de cobranza, desde el área de recursos humanos, todas las áreas requieren siempre estar teniendo la información porque las personalidades cambian, la metodología cambia, pero el dinero pues tiene que seguir entrando. Ese no cambia. Wow, wow, pues mira, qué interesante, y creo que más de uno de los que nos están escuchando, sé que va a estar muy interesado en contactarte por todo esto que traes, ¿no? Ya sea una persona normal, física. Dicen que el mejor momento para empezar a invertir era hace 10 años, pero el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente joven, mediana, ya más grande, debería contactarte. Así que, por favor, cuéntanos cómo te pueden localizar, si nos puedes compartir en voz alta para las personas que solo nos escuchan. De todas formas, ya está, desde el principio de la entrevista estaban apareciendo ahí tus datos en la edición, pero cuéntame, por favor, redes sociales y teléfono de contacto. Mis redes sociales es Lau Flores Asesora en Facebook y TikTok. Eh, en la página de FAMED en Facebook está como FAMED Servicios Administrativos y Desarrollo Humano. Mi celular, Ale, ese sí no me lo sé. Les voy a apoyar aquí con el teléfono. Si quieres, yo lo tengo, es 44 43 41 50 19. Ese es mi teléfono. También, bueno, para la gente que dice: "No, es que tengo tiempo de ir a asesorías, pero si usted quiere escuchar más", bueno, bueno, voy a transar aquí un gol. Tengo otro canal, cuando después de que terminen de escuchar el de los desconocidos, pueden ir a No lo había pensado. Estamos también en YouTube y en Spotify, y ahí damos consejos porque estamos un grupo de asesores donde hablamos de las finanzas sin filtro, ¿sí? O sea, de entender todo lo que yo te estoy comentando ahorita, que ahí te un recordatorio de cómo es que podemos nosotros, pues, a veces les digo, es como de lo que no debes hacer, ahí puedes escucharlo. Muy bien, me encanta, me encanta. Entonces voy a repetir para las personas que nos están escuchando nada más. Es en Facebook y en TikTok, la encuentran como Lau Flores Asesora. Luego tenemos como empresa FAMEF con F de foco al final, FAMEF Servicios Administrativos y Desarrollo Humano. Y adicionalmente su WhatsApp 44 43 41 50 19, ¿verdad? 50 19, es que ya no le estaba entendiendo a mi letra, entonces ya no sabía si era un 3 o un 5. 44 43 41 50 19. Y además, por supuesto, que no se pierdan tu podcast, ¿verdad? El podcast no lo había pensado, que lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Y seguro, si aquí en una entrevistita muy chiquita pudimos aprender varias cosas, seguro que en el podcast de Lau pues van a aprender mucho, 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 mucho más. Tengo todavía un par de preguntitas para ti, Lau. Así que si estás lista, vámonos con las últimas dos preguntitas. La primera, me gusta siempre preguntar algo que sea diferente y que los haga pensar. Vamos a ver si sale. La pregunta es, yo sé que has vivido muchas cosas escuchando a las personas, asesorando a las empresas y has vivido mucho, 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 mucho en tu corta vida. Yo sé que es muy corta tu vida. pero- Gracias, gracias. Ah. Cuéntame, eh, si pudieras resumir esta experiencia y tuvieras que filmar una película, ¿cómo le llamarías a esa película? Mi vida serían las patoaventuras de Laura Merlos. Ay, me encanta. Las patoaventuras de Laura. Es que siempre me pasa algo, pero me encanta que, bueno, en que sí digo, bueno, esto me pasa para esto, ¿no? O sea, no me gusta quedarme tirada. Entonces sería como una comedia con un poco de drama.
y pues al final algo motivacional, porque siento que sí necesitamos levantarnos. Me encanta, me encanta. Sí, entonces las patoaventuras de Laura, fíjate que eso que dices de comedia o drama tiene mucho de filosofía, ¿no? Dicen que cuando vemos nuestra vida en el corto plazo, o sea, lo que vamos viviendo todos los días, es como un drama. Pero ya después cuando lo ves de lejos, cuando ya lo ves como en retrospectiva, ya termina siendo una comedia, ¿no? Ya te ríes de lo que te pasó hace 10 años y en ese momento lo sufrías mucho, pero después pues te das cuenta que la vida es así, ¿no? Laura, Lau, por favor, dinos tu último mensaje. Tienes micrófono abierto para darle a cualquier mensaje que tú quieras a la audiencia. Okey. Pues bueno, que no me conocen, yo siento que esta es una buena oportunidad que nos acerquemos. Muchas de las veces no voy a poder decirles qué es lo que les va a pasar, porque no tengo yo esa varita de la mágica de decirte: "Toma ahora la decisión porque vas a vivir eso". La vida de verdad es que es impredecible, es hermosa, es muy, muy aventurera, porque realmente cuando nos atrevemos a vivirla, se aprenden muchas cosas, conocemos personas y valoramos lo que hay, ¿no? Entonces, yo siento que siempre acercarnos y tener esa humildad de pedir apoyo, de tener esa confianza de acercarnos con personas que quieren verte crecer, pues, es una garantía que nadie te puede dar. Y yo siento que si se acercan a mí, al menos vamos a tener como ese nuevo propósito de trabajar en conjunto, ¿no? Y y ya sea de manera personal o de manera económica, yo siempre que siento que siempre se gana, ¿no? Y no porque sea súper positiva y eso, sino porque entendí que la vida, a pesar de que te la pases perdiendo, siempre ganas. Wow, qué gran mensaje. Laura, por favor, no te me vayas, déjame despedir a la audiencia y platicamos un minuto más. Amigos del Club de los Desconocidos, como siempre, un placer estar con ustedes. De verdad es que fue un placer escucharte, Laura. Gracias a todos. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao.